Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Gracias por sintonizarnos en todo el territorio ecuatoriano a través de la pantalla de Ecuador TV y en cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales de medios públicos. Esta mañana Diario El Telégrafo nos trae en su primera plana importante información. En primer lugar, la Defensoría se disculpa con un grupo ecologista. La acción se extendió a periodistas y a los 10 del Uluncoto. Además, Venezuela pide $200 millones por la refinería del Pacífico. Ecuador quiere que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, defina el monto a devolver. Y finalmente, Lenín Moreno en la Organización de las Naciones Unidas. La paz debe nacer primero en el corazón. El presidente ecuatoriano participó en la Cumbre de la Paz Nelson Mandela, donde se comprometió a honrar el legado del líder sudafricano. Hoy a las 8:30 disertará en la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas y, por cierto, Ecuador TV estará presentando a través de su pantalla la intervención del presidente Lenín Moreno. Se inició en la ciudad de Nueva York, en relación a esto último, la 73ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. La ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa es la cuarta mujer en presidir este encuentro de carácter mundial en calidad de presidenta de la Asamblea. El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno intervino en la ceremonia inaugural de la llamada Cumbre de la Paz Nelson Mandela. 141 oradores están inscritos, incluidos 44 jefes de Estado y 24 jefes de gobierno. En la ceremonia inaugural de la Cumbre de la Paz, Nelson Mandela, el primer mandatario Lenín Moreno, reiteró que es un honor conmemorar el centenario del nacimiento del activista político. Uno de los hombres, sin duda, más grandes de la historia del mundo. Sin embargo, debo decir, no quisiera que se haga verdad su profecía que decía: mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros puede descansar. Además, defendió el diálogo para superar problemas. La mejor arma, siempre lo dijo, es sentarse y hablar, porque ningún problema es tan profundo que no pueda ser superado si hay voluntad de todas las partes a través de la discusión y la negociación, en lugar de utilizar la fuerza y la violencia. En la cita también participaron los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el de Colombia, Iván Duque. Esa resiliencia de la cual Nelson Mandela es símbolo y que al mismo tiempo caracteriza a Colombia, nos ha ayudado a enfrentar la violencia, a ir derrotando la pobreza extrema y también a recibir con los brazos abiertos a 1 millón de hermanos venezolanos que huyen de una terrible dictadura. Mientras que Díaz-Canel señaló que no puede haber desarrollo sin paz y estabilidad, ni paz y estabilidad sin desarrollo. El único tributo digno a su memoria es impulsar el desarrollo de las naciones en desventaja. Actos más que palabras, cooperación, no intervención, solidaridad, no saqueo. La agenda de esta asamblea incluye varios asuntos internacionales, entre ellos desarrollo sustentable, el cambio climático, paz y seguridad, derechos humanos. Pero los más urgentes son la crisis en Venezuela y Nicaragua, la desnuclearización de Corea del Norte y el conflicto en Siria. Fernanda de la Bastida, Telediario. Son las 7 de la mañana, se encuentra con nosotros Pablo Garcés, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Con él vamos a analizar la política exterior del gobierno. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. A propósito del viaje del presidente de la República, Lenín Moreno, a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, quisiera que usted nos plantee en primer lugar un balance general, una apreciación sobre la actual política exterior del país. Buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. Buenos días a toda la teleaudiencia. Efectivamente, el Ecuador ha intentado en su política exterior recuperar algunos espacios importantes. La presencia del presidente Lenín Moreno
en la sesión de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, tanto en el 2017 como en el 2018, son nada más evidencia de precisamente ese esfuerzo, un esfuerzo en política exterior por recuperar espacios privilegiados que durante años pasados se han visto en alguna manera descuidados. Estos esfuerzos han comenzado a dar frutos importantes en el relacionamiento internacional que tiene el país con distintos aliados, tanto clásicos como estratégicos y como la diversificación de nuevos socios, no solamente comerciales, sino también políticos. Es por esto que la presencia del Ecuador con su máxima autoridad en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el debate general de la 73ª sesión de la Asamblea General, es un hito importante que merece resaltarse en materia de política exterior para el país. Ahora, ¿diría usted que esto tiene un impacto en el gran objetivo del gobierno, que es que se enfoca en el tema de la política económica, en la atracción de inversiones, por ejemplo? ¿Es importante e influye? Sí es importante y yo creo que la delegación ecuatoriana que viaja con el presidente Lenín Moreno es señal precisamente de eso. Podemos ver que lo acompañó el año pasado y lo acompaña en esta oportunidad también al presidente de la República, el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, y al igual que el año pasado, la agenda oficial del Ecuador tiene participación en importantes eventos que buscan generar interacciones y generar espacios importantes para poder posicionar al Ecuador también en materia de inversión y materia de comercio. Se lo hizo en el 2017 y está programado hacérselo también en el 2018, y de hecho en el 2018 la agenda contempla algunos espacios más que los que hubo en el año pasado. Mañana el presidente de la República, hay que decir, participará en el Foro Global de Negocios Bloomberg, un evento sobre prosperidad económica. Aquí evidentemente tendrá un auditorio muy importante de líderes económicos, de personas influyentes en el campo financiero y productivo de los Estados Unidos, y luego se desplazará a Boston, donde dará una charla en Harvard. Yo le quisiera preguntar, ¿cuáles considera usted que hoy por hoy son los principales ejes o metas o retos de la política exterior ecuatoriana? En materia de política exterior, creo que el Ecuador tiene importantes desafíos. En los últimos años, al menos con el gobierno del presidente Moreno, se ha intentado, insisto, recuperar algunos espacios en materia de política exterior, principalmente el posicionamiento con los países de la región y la reconfiguración que en este momento América Latina se encuentra viviendo es importante para el país. Hemos visto una transición desde un apoyo a ciertos países y ciertas tendencias, y la participación en ciertos espacios, en alguna medida, aunque no oficialmente, como por ejemplo en el ALBA, a la desvinculación, al distanciamiento en esos espacios, implica una reconfiguración de la dinámica dentro de la región. Ese sería un primer eje. El segundo eje, desde luego, sería en materia comercial. Tradicionalmente, el Ecuador ha manejado tres ejes comerciales, que son el eje, valga la redundancia, tradicional, el eje estratégico y adicionalmente el eje de diversificación. ¿Qué llama el eje tradicional? El eje tradicional es el comercio exterior con los socios tradicionales del Ecuador, por ejemplo, con socios como Estados Unidos, ¿sí? El eje estratégico, por ejemplo, implica el expandir la diversificación de mercados, el acceso a distintos mercados en materia de comercio exterior. Y yo creo que es precisamente en el eje estratégico, en donde buscamos una diversificación de mercados, donde el desafío del gobierno nacional es el más claro y donde quizás tenemos más resultados. Nosotros podemos ver la negociación del acuerdo comercial con EFTA, que se suscribió hace nada más un par de meses. El ministro Campana ha hablado de las bondades y de las virtudes que tiene. Pero si me permites, era un proceso que ya venía dándose, era una negociación muy larga,
que duró años y que también fue resultado de la gestión del gobierno anterior. Evidentemente que sí, pero este gobierno, todos los gobiernos tienen la potestad de cambiar su política exterior. Lo hemos visto, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos. El presidente anterior, Barack Obama, como ilustración nada más, había establecido el compromiso de negociar el acuerdo de comercio transpacífico. Llegó el presidente de Estados Unidos y lo denunció. Mejor dicho, no lo denunció porque nunca se suscribió, pero se excluyó a los Estados Unidos de ese convenio. Yo le quiero consultar, pasado, ¿cuál sería un giro de política exterior que usted considere verdaderamente resaltable y que sea atribuible a un nuevo manejo, a un nuevo enfoque? Bueno, en materia de política exterior, quizás el hecho más contundente ha sido la preocupación en materia de la crisis humanitaria migratoria que viven los ciudadanos venezolanos en la región y el liderazgo que el gobierno nacional ha asumido con la declaración de Quito, por ejemplo. Es algo que lo habíamos discutido hace un par de semanas y que evidencia la posición del gobierno nacional con respecto a esta delicadísima circunstancia, a esta delicadísima situación y que además posiciona al Ecuador como uno de los países que mayor presencia, protagonismo y liderazgo tiene en este espacio. Yo le preguntaba respecto de cuál es la agenda de prioridades de la política exterior ecuatoriana y se me ocurre un caso, el de Julian Assange. Ha quedado relativamente congelado el debate, la discusión acerca de qué ocurrirá. Pero ¿es este un problema pendiente, grave, delicado, que debe ser resuelto próximamente? El tema de Julian Assange efectivamente está en la agenda, pero no es una de las prioridades en este momento del gobierno nacional. Si es que revisamos nosotros el registro histórico de este tema, hay momentos en donde casi cíclicamente se destapa este tema y comienza a resaltar nuevamente, generando alguna reacción en la opinión pública. Es un tema pendiente, desde luego. El Ecuador tiene en materia de política exterior que dar solución y preferiblemente más temprano que tarde. Sin embargo, en las prioridades que tiene el gobierno nacional no estaría ubicado entre las primeras. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación. Hemos analizado en parte la política exterior ecuatoriana en el contexto de este viaje del presidente de la República, Lenín Moreno, a Nueva York y luego a Boston. Nuevamente, hay que repetir, el presidente estará en Boston, en la Universidad de Harvard, impartiendo una conferencia en los próximos días y asimismo tendrá importantes reuniones clave con la comunidad económica de los Estados Unidos en el Foro Global de Negocios Bloomberg. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Hacemos un corte, regresamos de inmediato con más. Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, Cordicom, para hablar del debate de hoy que se inicia esta mañana en la Asamblea Nacional en torno a las reformas a la Ley de Comunicación.